y así como cada lunes a partir de las 3 de la tarde damos comienzo con este programa tan lindo Descubriendo Caminos, donde tenemos el invitado del día como cada lunes y ya lo tenemos aquí presente con nosotros, como decíamos esta mañana, ¿no? En el programa, el doctor José Flores, donde el tema que vamos a estar tocando es recién, el tema de hoy que vamos a estar tocando son las alergias, ¿no? Cosa tan importante donde ya viene el verano, como me dice, creo yo que son las que más surgen, ¿no? Durante el verano, bueno, pero qué mejor tener un especialista, un médico, un doctor, un amigo, porque siempre todos tenemos un amigo médico, ¿no? Que trae el currículum y lo llama. No a las 6 de la mañana como hice yo una vez. Pero tenemos al amigo José Flores presente con nosotros el día de hoy y le damos la bienvenida nuevamente por estar con nosotros aquí en un programa, ya casi un amigo de la casa también. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, empezamos ya con el tema de lo que es esto que tanto preocupa a veces las personas, ¿no? Lo que es la alergia. ¿Qué es lo que es una alergia? ¿Qué es una alergia? ¿Qué es lo que es enfermedad en sí alérgica? ¿Qué es lo que compone, ¿no? De la enfermedad de la alergia. Sí, es un tema muy interesante porque es un tema de mucha concurrencia en los servicios de salud. Uh-huh. Es una patología que genera mucha consulta, que en muchos casos está sobredimensionada su peligrosidad y su gravedad. Vamos, es una enfermedad que tiene mucha morbilidad, es decir, hay mucho, pero no tanta mortalidad, no son muchos los que se mueren por esto. De todas maneras, la gran cantidad y el tratamiento oportuno y por el profesional especialista, yo siempre recuerdo que no soy un especialista en la materia, entonces en manos de un especialista cuando la enfermedad es grave tiene muy buen pronóstico. Entonces la alergia es una reacción inadecuada del organismo ante determinados estímulos. ¿Estamos? Es decir, el organismo tiene un sistema de defensa para hacer frente a los gérmenes, los hongos, las bacterias, los virus, y tiene para ello el sistema inmunológico, que es el que responde. Ahora, el sistema inmunológico en determinadas ocasiones puede responder con demasiada agresividad. Y en el caso de las alergias es un caso típico donde el organismo responde de forma inadecuada a un estímulo externo, que puede ser o un germen, o puede ser un material contaminante, o puede ser un material cáustico, o puede ser un polen típico de la época primaveral, o la tierra típico de la época otoñal, o diferentes tipos de plantas que pueden generar alergias. Entonces, la primer gran división podría ser las alergias graves y las alergias más banales. ¿Cuáles son las más graves? Las alergias graves son las alergias que pueden poner en riesgo la salud de un individuo, la vida de un individuo. Y son las alergias a algún tipo de medicamentos. Hay gente que es extremadamente alérgica a algún tipo de medicamento y puede generar lo que nosotros llamamos shock anafiláctico. Entonces eso pone en peligro la vida del paciente. Puede ser algún tipo de picadura de insecto, a la cual una persona también genera una reacción inadecuada. Puede ser también, en el caso de las personas con antecedentes asmáticos o directamente asmáticos, algún tipo de
de complicación severa en la vía respiratoria por algún alérgeno profundo. Esas son las graves. Y después están las banales. Las banales, que son las más comunes, las cutáneas. Otra de las graves puede ser una alimenticia. Alguna persona que es alérgico a algún tipo de componente. La alergia alimenticia puede producir alergias banales, con alguna sintomatología banal, o puede producir una sintomatología muy grave a través de compromiso de la persona, ¿no? Pues sí, hinchazón de los glótidos, ¿no es cierto? Que pueda morir asfixiada a la persona. Nosotros es producto del pescado. No puedo comer ningún animal que sea de agua. Claro. Porque no sé, me explicó el médico, me alergista, que problemas de célula, que en ese momento estaba preparada, entonces quedé sin la defensa para comer eso, ¿no? Exacto. Sí, sobre todo tengo urticaria y cuando llego pues se me hincha la garganta. Exacto. Sí, sobre todo los frutos del mar suelen producir algún tipo de alergia importante que pone en peligro la vida de las personas. De todas maneras, siempre en esos casos son los menos, y tiene que haber claramente una predisposición personal para que eso le produzca daño. Lo más común es que los frutos tropicales, por ejemplo, produzcan algún tipo de alergia cutánea, más aparición de alguna roncha en la piel, o algunas aftas en la boca, llagas en la boca, y sobre todo las frutas tropicales, ¿no? La banana, el kiwi, el ananá, o los cítricos también. Esa situación es más bonita de esos desarrollando, porque eso, dentro de lo que es la alergia para las personas, ¿hay una edad para decir es más propenso o puede venir a cualquier edad? A cualquier edad. Las formas más graves generalmente ocurren en las etapas extremas de la vida, ¿no? Ya sea en la primera infancia o en la vejez, pero a toda época de la vida puede generar alergias, ¿no? Y depende de la actividad que desarrolle. Por supuesto que en la primera infancia vamos a tener más alergias relacionadas a la sensibilidad, a los pólenes, a algún alimento, a los cambios de tiempo. Y en la edad adulta vamos a tener más más alergias relacionadas con la alimentación, o las alergias de contacto, ¿no? Las dermatitis de contacto por el trabajo, ya sea o con detergentes, o con lavandina, o con los cementos Portland, la cal, que generan auténticas quemaduras en la piel, ¿no? Las alergias, los remedios, casi un 90%, 80% tienen corticoides, ¿no? Que es lo que... No, la industria farmacéutica ha desarrollado una nueva generación de antialérgicos. Pero muy caro, no. Por eso, sí. Que muchos que dicen, sí, alérgico, parece que es gordo, me pidió un corticoide. Claro, lo que pasa es que el corticoide es el medicamento que más rápido puede disminuir un cuadro de alergia agudo. Ahora la industria farmacéutica ha desarrollado un montón de medicamentos que, como siempre digo, ¿no? La industria farmacéutica tiene una de cal y una de arena para esto. Tiene medicamentos que te mejoran algún cuadro, pero que te hacen esclavo de ese medicamento. Vos lo tenés que tomar absolutamente todo el tiempo, ¿no? Es un adicto. Claro, no, porque han desarrollado medicamentos que previenen los ataques agudos. Pero vos, para prevenir el desarrollo de ataques agudos, tenés que tomar permanentemente un medicamento para no generarlos. Claro, pero permanente. Claro. No generando defensas el propio organismo para disminuir el cuadro de alergia, sino que uno por fuera va desarrollando este mecanismo de protección, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a repetir, es importante en este tema por ahí consultar con el especialista,
que está al tanto de lo último que hay en materia de medicamentos para el mejor tratamiento de estos cuadros, de manera de no desarrollar cuadros extremadamente agudos que pongan en riesgo la vida del paciente, ¿no? ¿Qué produce una alergia? Bueno, la alergia es un mecanismo en el cual el organismo genera una descarga de un compuesto que hace que se produzca la inflamación de los tejidos, ya sea la piel en la parte de afuera o las mucosas en la parte interna del organismo. ¿Estamos? Por eso esto que vos decías, el cierre de la glotis, ¿no? Así como se inflama por fuera la piel, vos notas unas ronchas en la piel, por dentro también se generan unas ronchas en las mucosas, que en el caso de conductos muy estrechos, como puede ser la glotis o la tráquea o los bronquios, genera un cierre casi absoluto del lugar, ¿no? Entonces, el organismo, ante determinado factor que le produce una reacción desmedida de este compuesto que produce el propio organismo, se llama histamina. Por eso los antialérgicos son todos antihistamínicos, en contra de la histamina. Entonces desencadena la histamina un cuadro alérgico que se caracteriza por la inflamación de las zonas, ¿no? Entonces, si es una dermatitis de contacto, en el lugar donde uno ha tenido contacto con determinado factor, por ejemplo, una planta, la ortiga, que es tan común que dicen, bueno, la primera vez la ortiga no te va a hacer nada, pero ya te va a generar un antecedente de haber estado en contacto con ella, y después de 24 horas, ya si te toca nuevamente una ortiga, vas a generar una reacción alérgica, y eso ya te queda de por vida. Cada vez que vos toques una de ellas, te va a generar una reacción alérgica. También las otras plantas pueden producir los pólenes, ni hablemos. A ver, las viejas de antes decían, chico, cuando te venían a la consulta te decían, se me brotó entero el chico. Y fíjate vos cómo era que las mujeres de antes se daban cuenta la relación que había entre el brote primaveral y la aparición de ronchas en los niños. Por eso le decían, se me brotó entero, porque ellas notaban relación entre la aparición de los brotes primaverales y la aparición de ronchas en los niños, que no es otra cosa más que la alergia a los pólenes de las diferentes plantas, ni hablemos del paraíso, ¿no? ¿Es hereditaria la alergia? ¿Puede ser hereditaria? Sí, hay factores hereditarios. En realidad, mira, más del 50% de las alergias es lo que nosotros denominamos idiopáticas, no tenemos idea de qué vienen. ¿Estamos? Más del 50% ni sabemos de qué vienen. Pero se sospecha fuertemente esto hasta que se desarrolle la tecnología genética que logre identificar cuál es el gen. Seguramente se va a descubrir, yo calculo que más del 95% de las enfermedades tienen algún tipo de representación genética, que todavía no lo conocemos porque no se avanzó demasiado en la investigación genética. Si bien se avanzó mucho, todavía no falta ese pedazo. Falta un pedazote, yo diría. Falta mucho para la investigación genética y bueno, seguramente se va a descubrir cuál es el gen, así como en algún momento se descubrió cuál es el gen del asma, se va a descubrir cuál es el gen de la alergia. ¿Hay alérgicos nerviosos? Porque comúnmente lo que son bueno, lo que hay, vuelvo a repetir, son descargas histamínicas que pueden ser de origen nervioso, pero que no tienen que ver con que esa persona ya está en contacto con algún alergénico, sino que hizo una descarga adrenalínica por un estado emocional, ¿no? Descargas colinérgicas que se llaman. Y ahí en comida para poder que sea más fácil la persona para que están brotadas, como dicen, no comer. Bueno, yo escuché una gente que decía los frutos rojos no comer cuando uno tiene. Claro, cuando uno es alérgico, a ver, otra de los puntos fundamentales es tener en cuenta que en determinados momentos estacionales hay más cuadros alérgicos, es decir, en la primavera y en el otoño hay más cuadros alérgicos que en el invierno y en el verano.
Entonces es importante que durante esa época se eviten los alimentos que generan una irritación del sistema inmunológico. Y ellos son todos los cítricos, todos los frutos rojos, como decís, todos los frutos tropicales, ¿estamos? Que generan una reactividad del organismo en su sistema inmunológico que pueden desarrollar alergias, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de alergia hay? Bueno, justamente eso estábamos hablando. Hemos dicho que hay alergias cutáneas, ¿estamos? Las alergias de la piel, hay alergias en los ojos, hay alergias en las mucosas, hay alergias a nivel bronquial. Hay diferentes tipos de alergias, alergias a nivel intestinales. ¿Y transmitida, pasada a uno a otros? No son infectocontagiosas. No son infectocontagiosas, no. Está bueno eso saber, ¿no? Sí, no, porque estés al lado de un alérgico te vas a contagiar de la alergia. ¿Estamos? Uh-huh. Pero sí hay factores familiares predisponentes, o sea que volvemos a decir, cuando se logre establecer, seguramente debe haber algún tipo de relación genética en la aparición de cuadros alérgicos, ¿no? Vamos a una pausita musical, ya volvemos. Pausita musical, que se un poco más descubriendo caminos. Estamos aprendiendo mucho con el doctor acá el día de hoy. Sí, vamos a... que se puede evitar una alergia, ¿no? Se puede estar evitando, sí, bien digo, lo que es la alergia. ¿Se puede evitar una alergia? Bueno, vuelvo a repetir, por eso es importante por ahí. Si uno tiene unas alergias, si uno tiene permanentemente alergia, a ver, pongámonos de acuerdo en algo. Una alergia, si dura más de 6 semanas, merece una consulta con el especialista, ¿estamos? Merece una consulta con el especialista porque un cuadro alérgico que dure tanto tiempo puede generar en algún momento una reacción que ponga en peligro la vida de una persona. Entonces, las alergias, hoy por hoy, vuelvo a repetir, la industria farmacéutica desarrolló algunos medicamentos que pueden prevenir los cuadros agudos de alergia, y por eso es importante consultar con el especialista. Uh-huh. Hay tratamientos que mejoran y si uno ha logrado identificar que es alérgico a algún tipo de alimento o a algún tipo de situación especial, o a algún polen, o si es alérgico a algún elemento del trabajo, y bueno, evitar utilizarlo. Claro, no. Como yo siempre digo, o sea, si uno es alérgico a algún elemento del trabajo, la solución no está en dejar de trabajar, sino justamente en cuidarse, en identificar claramente qué es lo que le está generando la alergia, para cuidarse. Si es un detergente, si es algún lavandina o eso, usar guantes. Si es la cal, si es el cemento, utilizar remeras manga larga, y para evitar el contacto directo de ese material. ¿Estamos? Una persona que es alérgica, como sé, a los cítricos, estaba hablando con una persona y me decía que cuando come cítrico le hace mal el contacto del sol y como que le refleja más. Tiene que usar como mangas largas, sombrero para poder... Claro, eso es lo que comenté. Hay algunos alimentos que favorecen que se desencadenen algún tipo de reacciones, y si uno los tiene identificados es importante no comer. A ver, es como vos decís, vos me dijiste que eras alérgico a... Sí, a los pescados. Sí. A la miel y agua. Ya sabemos que es lo primero que te va a servir tu suegra, algún pescado te va a servir. Y bueno, si sos alérgico y ya has identificado el pescado, y bueno, lo que va a hacer, vos la forma de cuidarte, ¿cuál es? No comer. ¿Estamos? Y esto es igual en todo.
Si uno nota que algún tipo de alimento le genera un cuadro de alergia, ya sea aftas o enronchar el cuerpo, y bueno, evitar de consumirlo, ¿no? ¿Los tratamientos pueden ser largos de lo que es? Sí, los tratamientos en general son muy largos, sobre todo en los tratamientos en las alergias en las primeras infancias, y son traumáticos y largos, y a veces tienen buen resultado, a veces no. Es un tema para discutir largo y tendido con los especialistas, ¿no? Sobre todo el tema vacunas para prevenir las alergias, ¿no? Es un tema que es para discutirlo largamente. ¿Por qué en ese sentido? Sí, muy largo, ¿no? Porque como que hay dos teorías. No, exacto. Fundamentalmente el tema de lo traumático que es para el niño estar todas las semanas. Entonces lo que hay que identificar claramente es si el cuadro alérgico está poniendo en riesgo la vida del niño. ¿Estamos? Porque en ese caso sí se merece un traumatismo menor, como puede ser la colocación semanal de una vacuna. Pero el razonamiento sería, eso sirve en la medida que evite que el niño pueda fallecer por un cuadro alérgico. Ahora, si el cuadro alérgico no está poniendo en peligro la vida del niño, es para evaluar, ¿no? Es para evaluar. La otra vez que tuvimos a un veterinario, a un médico, y hablamos sobre también los alergias, ¿no? De los animales hacia el ser humano, ¿no? Ese alérgico al perro, al gato. Exacto. Se puede estar evitando, excepto cómo se hace si un chico se encariña tanto con ese animal. Hay algo que se le pueda estar evitando eso, porque cuando presentamos ayer y que usted iba a venir, bueno, preguntaban eso, preguntaban al doctor si uno tiene un animalito y el chico es alérgico al pelo del animal. Qué difícil que es porque, como habrán explicado, en realidad el ser humano no es alérgico al animal. En lo que es alérgico es a algunas células, las células epiteliales del animal, que se van descamando junto con el pelo. Entonces esas células epiteliales en contacto con el árbol bronquial del ser humano, el ser humano identifica rápidamente que esa es una célula no humana y de esa manera la ataca, ¿sí? Y eso puede generar una reacción alérgica. Acuérdense ustedes que el ser humano cuando ataca algo genera inflamación, y esa inflamación es la que genera la alergia, ¿no? Entonces es muy difícil por ahí lograr evitar la alergia a algunas mascotas, ¿no? Por regla general lo que se recomienda es una buena higiene del animal y un permanente cepillado de su pelo en un ambiente abierto y no adentro de la casa, de manera de que la cantidad de células epiteliales y de descamación del animal junto con los pelos no queden adentro de la habitación o de la vivienda, sino que el animal esté libre de ellos, ¿no? Uh-huh. Esa sería en regla general la forma de evitar. Lo que son las alergias, lo que se llama el polen, entonces, pues si una persona es alérgico a algo, se le pone una vacuna, inyección. Claro, se hacen pruebas. Se hacen pruebas inyectables con diferentes alergénicos para identificar a qué es lo que es más alérgica a la persona. Lo que reacciona peor a eso es el que se le hacen una aplicación de vacuna semanal con dosis crecientes para que el organismo empiece a entender eso que lo está agrediendo como que es algo normal, para no generar una reacción exagerada. ¿Se entiende el mecanismo? Uno
es alérgico a algo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué se hace? Se comienza a poner una dosis mínima de eso a lo cual uno es alérgico, para que el organismo empiece a identificarlo como que no es tan malo, no es tan agresivo, no es tan de afuera. Bien. Entonces, se pone, si uno es alérgico con 10, se empieza colocando 0,1 de eso a lo que uno es alérgico. Entonces empieza como a amigarse con eso a lo cual una persona es alérgica. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces empieza a amigarse con el 0,1, entonces ya como, bueno, sí, pero es chiquito, no reaccionamos. Entonces a la semana se le agrega 0,2. Bueno, pero sigue siendo chiquito y ya se empieza a acostumbrar el organismo a tener eso circulando. Y no lo identifica como enemigo, entonces no lo ataca. Al no atacarlo no se genera la inflamación. Al no generarse la inflamación, vos no tenés la representación de la alergia, ya sea o ronchas o tos o picazón en la nariz. ¿Estamos? Estamos. ¿Se puede convivir con una alergia? Seguro. Si uno logra identificar a qué es lo que le genera alergia, uno aprende a convivir con eso. ¿Estamos? Es decir, uno aprende a convivir con las alergias que no son fatales. ¿Estamos? Acordémonos de la primera gran división que hicimos de las alergias que ponen en riesgo la vida de las personas y las alergias que no. No hay forma de que vos te amigues con una picadura de insectos si sos alérgico a la picadura de avispas. Si te pican varias avispas te va a matar. ¿Estamos? Entonces no hay forma de que vos te amigues a eso. Pero en las alergias que no generan la muerte de un paciente, uno aprende a amigarse con ellas y identifica claramente cuáles son, sabe hasta por ahí cuáles son las dosis, pues a veces genera alergia el hecho de comerse dos tortas de chocolate y en una de esas comiéndose una porción no le genera alergia, ¿eh? O comiendo 2 nueces no le genera alergia y comiéndose 1 kilo de nueces le genera alergia. ¿Estamos? Entonces uno aprende también a manejar cuál es la dosis que le genera a uno la alergia, ¿no? Y aprende a convivir con ellas. Si uno tiene la alergia, en un caso eso, teniendo la alergia, si me ponía nervioso la picazón, me picaba más. Claro. Me irritaba más lo que sea. Claro, vos sumabas a la alergia, a la base alérgica, una cuestión emocional que también generaba una descarga de histamina que te producía mayor comezón, mayor picazón. Pero son independientes el cuadro alérgico de los cuadros emocionales, ¿no? Acordémonos que los cuadros emocionales eso sí tienen que ser tratados, tratar de amigarse rápidamente con ellos. Los problemas son de 2 tipos, los que tienen solución y los que no tienen solución. Si tiene solución, ¿para qué te va a preocupar? Si no tiene solución, ¿para qué te va a preocupar? Lo mismo no lo va a solucionar, así que eso hay que manejarse con esa libertad. ¿Cuál es la cantidad de alérgicas asmáticas más que todo en porcentaje, ¿no?, de personas? Sí, vuelvo a repetir, la gran división es las alergias idiopáticas, las que no sabemos de qué se producen. Y los cuadros alérgicos, no te diría que son la mayoría de cuadros respiratorios o cuadros cutáneos, pero está claro que son los que más generan por ahí a la población alarma al tenerlos. Por ahí cuando uno se le inflama el árbol bronquial o la glotis, se genera un cuadro que le asusta al paciente, o si se ve unas ronchas importantes en el cuerpo también se asusta mucho y consulta más, pero no te podría decir que son los que más ocurren. Claro, pero yo esta preguntaba porque el otro día cuando queríamos tener a usted invitado, pues a eso de la alergia, ¿no? Y decir que también se produce por los tiempos climáticos que está habiendo, por tanta deforestación, bueno, en fin, y todos los cambios que está surgiendo, ¿no? Pero se dicen que hay un porcentaje que puede ser mayor cada vez cuando van pasando malos tiempos, ¿no? Vuelvo a repetir, a ver, en esto hay que ser claro,
Las enfermedades, hay factores predisponentes a las enfermedades. Y lo que uno nunca debe perder de vista es la tríada enfermedad, huésped, medio ambiente. ¿Estamos? Y uno de los factores es, como vos decís, el medio ambiente. Pero no olvidemos que estamos inmunológicamente estamos involucionando a los seres humanos. Los seres humanos eran mucho más fuertes inmunológicamente hace muchos años atrás. Entonces, si bien uno puede decir que uno de los problemas serios es el medio ambiental, también no debe perder de vista que los seres humanos estamos siendo mucho más débiles a las cuestiones ambientales, porque desde chiquitos no estamos en contacto con todos esos gérmenes, ¿no? Entonces nos ha llevado a que nos debilitemos en nuestro sistema inmunológico. No era lo mismo tener un sistema inmunológico que reaccionaba ante determinada enfermedad a un sistema inmunológico como el actual, donde nuestro primer contacto con las enfermedades es a través de vacunas, que son una dosis mínima de esa enfermedad. Entonces nuestro sistema inmunológico no está generando defensas a lo grande, sino que está generando defensas a lo chico, que ha desarrollado un aumento de las defensas para determinadas enfermedades mortales, pero que ha hecho que el sistema inmunológico en sí esté más débil. Por eso, ante la aparición de gérmenes salvajes, nuestro organismo reacciona mucho peor, ¿no? Vamos a una pausita musical, la última del día de hoy. Esta pausita musical, y bueno, como todas cosas tenemos el principio y el final, ¿no? Hemos llegado al final del programa de hoy y queremos agradecer al doctor José Flores que tenerlo presente con nosotros aquí en la radio, que a mí me gusta mucho, aparte dentro de la radio, poder dejar un mensaje o poder que la gente esté aprendiendo, ¿no? Muchas veces dentro de la desesperación o lo que fuese, ¿no? Así que te damos las gracias, doctor, para que esté con nosotros y bueno, poder tenerte nuevamente entre poco, si se puede decir, con otro tema más, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, han sido muy amables. Es un gusto para mí venir a comentar. Estos espacios son muy importantes, siempre son muy importantes, porque la población debe conocer de enfermedades, debe conocer las formas de cuidar su salud. Debe conocer cuáles son los factores que determinan su salud, que no siempre tienen que ver con la atención en los servicios de salud. Esto que decimos, si una persona aprende a identificar cuál es el alimento que le cae mal y que le genera algún tipo de alergia, la idea nuestra es que una guardia que lleva de 100 consultas 40 alérgicos quede uno o dos, porque los otros 38 aprendieron cuál era la cuestión que le generaba la alergia y no tenga que ir corriendo a consultar a la guardia. Entonces, todo lo que sea educación sanitaria para disminuir la consulta en los servicios de salud, que debe ser el último eslabón en el cuidado de la salud de las personas, es para nosotros nos pone bien, así que agradecer nuevamente a ustedes el espacio que nos dedican para hacer conocer estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias.